A los 50 años, con 3 trabajos encima, las manos rajadas de tanto fregar y menos de 200 pesos en la bolsa, Consuelo hizo algo que nadie a su alrededor entendió. No lo anunció, no pidió permiso, no le contó ni a su comadre de toda la vida. Por 8 meses, guardó un secreto tan adentro del pecho que ni ella misma sabía si iba a aguantar. Y lo que hizo es tan sencillo que casi nadie lo cree cuando se lo cuentas. ¿Alguna vez te has levantado de madrugada sin poder dormir, con la cabeza llena de cuentas que no cierran y una angustia que no tiene nombre? Has trabajado tanto, dado tanto, aguantado tanto, y al final del día, cuando todos ya están dormidos, te has quedado sentada en la oscuridad sintiendo que no queda nada de ti. Has sonreído toda la semana para que nadie se preocupe, mientras por dentro algo se iba apagando poquito a poquito, tan despacio que casi no te diste cuenta. Consuelo vivió en ese lugar por años, y nadie lo sabía. Esta es la historia de una mujer que aprendió, de la manera más dura y más bonita, que callar a veces no es rendirse, a veces es la única forma de salvarse. Consuelo tenía 50 años recién cumplidos y trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro de Ecatepec, Estado de México. Una colonia ruidosa, llena de puestos de tacos, microbuses que no paran aunque los pares y vecinos que se conocen de toda la vida, pero que igual se meten en lo que no les importa. Llegaba a la clínica a las 8 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. En el camino de regreso, paraba al mercado, compraba lo que alcanzara con lo que le sobrara del día. Y llegaba a la casa a hacer de comer para su mamá, que ya no podía caminar bien, para su hija Itzel de 17 años, y para su cuñada Rocío, que vivía en el cuarto de atrás desde que su marido la dejó 2 años antes. Los fines de semana, Consuelo limpiaba casas. 2 casas los sábados, una el domingo en la mañana. Se levantaba a las 5, tomaba su café de olla parada junto a la estufa y salía antes de que amaneciera bien. Su sueño era tan sencillo que daba pena contarlo en voz alta. Quería poner un negocio de tamales, no grande, solo un puesto, afuera de la clínica donde trabajaba, en las mañanas. Ella ya sabía hacer tamales. Los había aprendido de su abuela en Hidalgo, desde que era niña, y tenía una mano especial que sus vecinas reconocían cada diciembre. Los de Consuelo saben diferente, saben a casa. ¡Trau! Ese sueño lo cargaba guardado en algún lugar del pecho desde hacía más de 10 años. Y cada vez que lo sacaba tantito a la luz, alguien lo apagaba sin querer. Su mamá decía que era mucho trabajo para ella sola. Su cuñada Rocío decía que los negocios de comida eran muy arriesgados y que mejor ahorrara cuando se pusiera mala. Itzel, su hija, ni siquiera escuchaba porque estaba siempre con el teléfono. Y Consuelo volvía a guardarlo, sin hacer escándalo, sin reclamar, como había hecho toda la vida con todo lo que era suyo. El primer pico llegó un martes de febrero, sin aviso. Consuelo llegó a la clínica 10 minutos antes de su horario, como siempre. Saludó al doctor Fuentes, encendió la computadora, acomodó los expedientes del día. Todo normal, pero cuando fue al baño de empleados a guardar su bolsa, escuchó voces desde el cuarto de materiales que estaba con la puerta entreabierta. Era el doctor Fuentes hablando por teléfono. No era su intención escuchar, pero escuchó. Ya sé que lleva años aquí, pero me sale más barato poner a alguien más joven que sepa manejar las redes esas. La Consuelo es buena persona, no te digo que no, pero ya tiene 50 años y se le olvidan cosas, ya no está al día con los sistemas nuevos. Le voy a dar hasta el mes que entra, le doy su liquidación y ya. Consuelo se quedó quieta detrás de la puerta. No entró al cuarto, no dijo nada. Esperó a que el doctor Fuentes saliera. Lo saludó con una sonrisa como si nada, y se fue a sentar detrás de su escritorio. Esa mañana contestó el teléfono 20 veces, agendó 15 citas, le explicó a 3 pacientes su tratamiento, y sonrió durante 8 horas seguidas. Por dentro, sentía que el piso se había abierto bajo sus pies.
Cuando llegó a la casa esa noche, su mamá le pidió que fuera a la tienda. Su cuñada se quejó de que no había comprado el refresco que le había pedido, e Itzel le preguntó sin levantar los ojos del teléfono si había lavado su blusa favorita. Consuelo fue a la tienda, buscó la blusa, sirvió la cena, y cuando ya no había nadie en la cocina, se sentó en la silla que estaba junto a la ventana y se quedó mirando la calle vacía. Esa noche no durmió. Las semanas que siguieron fueron las más pesadas de su vida. Seguía yendo a trabajar, seguía haciendo todo igual, pero cargaba ese secreto adentro como una piedra que nadie más podía ver. Sabía que la iban a correr, sabía la fecha, más o menos, y no podía decírselo a nadie, porque si lo decía, se volvía real. Y si se volvía real, no iba a poder aguantar. Empezó a quedarse callada en momentos en que antes hablaba. Dejó de contarle cosas a su comadre Esperanza. Dejó de ir al rosario los jueves. Dejó de peinarse bonito los fines de semana porque ¿para qué? Si no iba a ningún lado. Una noche de marzo, ya eran casi las 11, Consuelo abrió el cajón de su buró y sacó una libreta vieja donde tenía apuntadas sus cuentas. La miró durante mucho tiempo, hizo los números. Si la corrían ese mes, con la liquidación le alcanzaría para cubrir 2 meses de gastos. Después de eso, nada. Cerró la libreta, la metió al cajón y apagó la luz. Y ahí, en la oscuridad de su cuarto, tomó una decisión tan pequeña que ni ella misma le dio importancia en ese momento. Decidió que iba a guardar algo de dinero, no mucho, lo que pudiera, sin decírselo a nadie, sin pedir opinión, sin esperar que alguien le dijera que era buena idea. Iba a ser su secreto, solo suyo. Todavía no sabía que ese secreto lo iba a cambiar todo. El encuentro fue en el metro, una mañana de jueves. Consuelo iba de pie, agarrada del tubo, con los ojos fijos en ninguna parte, como hace la gente cuando está pensando en algo que le pesa mucho. El vagón iba lleno, olía a gente apretada y a tortas de la esquina, y el ruido de los rieles era ese ruido constante que ya ni se escucha de tanto escucharlo. Entonces sintió que alguien la tocaba suavemente en el brazo. Era una señora mayor, debía tener unos 70 y tantos años, chaparrita, con el pelo completamente blanco, recogido con un pasador de plástico azul. Traía una bolsa de mandado en cada mano y una blusa floreada que se notaba muy lavada pero muy bien planchada. Tenía esa cara de las señoras que han vivido mucho y ya no necesitan demostrar nada a nadie. «Oye, mija, ¿no me puedes ayudar a cargar esta bolsa tantito? Se me está cansando el brazo». Consuelo le tomó la bolsa sin pensarlo. «Claro, señora, con gusto». Viajaron así un rato, de pie las dos, balanceándose con el movimiento del tren. La señora le preguntó hasta qué estación iba. Le contó que ella bajaba en Indios Verdes, que venía del mercado de Tepito a comprar tela, porque su nieta quería que le hiciera un vestido para su graduación. «¿Y usted cose, señora?», preguntó Consuelo, solo por decir algo. «Toda la vida, mija, toda la vida». La señora la miró de reojo. «¿Y tú? ¿A qué vas tan temprano con esa cara?» «A trabajar», dijo Consuelo. «No, eso ya lo sé. Digo, ¿a qué vas con esa cara de quien ya sabe lo que va a pasar y ya lo resignó antes de que pase?» Consuelo la miró sorprendida. No esperaba eso. «Perdone, señora, no le entiendo». La señora se acomodó mejor agarrando el tubo y la miró de frente, sin pena, sin filtro, con esa tranquilidad que da la edad cuando ya no le temes a las reacciones de nadie. «Llevas cargando algo que no te toca cargar sola. Se te nota en los hombros, los tienes subidos hasta las orejas. Así, los tienes subidos hasta las orejas». Consuelo abrió la boca para decir que no, que estaba bien, que era el cansancio del trabajo, pero algo le falló en la garganta y no le salió la voz. La señora no dijo nada más por un momento. El tren siguió, los pasajeros siguieron, y ese silencio entre las dos fue el más extraño y el más cómodo que Consuelo había sentido en mucho tiempo.
Cuando llegaron a la estación de la señora, ella tomó su bolsa de regreso, le dio las gracias y antes de bajarse se volteó y dijo, sin dramatismo, como quien comparte una receta de cocina: el dinero que nadie sabe que tienes es el único que de verdad es tuyo. Y se bajó. Las puertas se cerraron. Consuelo se quedó mirando las puertas cerradas mientras el tren arrancaba de nuevo. Repitió la frase por dentro. La repitió otras 3 veces. No la entendía del todo, pero sentía que era para ella, que esa señora se la había dicho exactamente a ella, en ese momento, porque algo tenía que cambiar. El dinero que nadie sabe que tienes es el único que de verdad es tuyo. Abril llegó y con él, el último mes de Consuelo en la clínica. El doctor Fuentes la llamó una mañana a su consultorio y le dijo, con esa amabilidad incómoda de los que saben que están haciendo algo que no está bien, que por reestructuración del negocio iban a prescindir de sus servicios a fin de mes. Le agradeció sus años de trabajo, le entregó un sobre con su liquidación, le dijo que podía usar la tarde para recoger sus cosas. Consuelo tomó el sobre, dijo gracias y salió del consultorio. Fue al baño, cerró la puerta, respiró muy hondo 3 veces y entonces hizo algo que ella misma no esperaba. Abrió el sobre, contó los billetes y en vez de llorar, sacó su teléfono y abrió la aplicación de su banco. Hizo una transferencia. Todo lo de la liquidación, más lo poco que había logrado juntar en secreto esos 2 meses, fue directo a una cuenta que había abierto 3 semanas antes. Una cuenta que nadie de su familia sabía que existía. Y en ese momento entendió la primera cosa importante, que protegerse no es desconfiar, es conocerse. Ella no había abierto esa cuenta por mala. La había abierto porque sabía, sin que nadie se lo dijera, que si ese dinero llegaba a la casa en efectivo, iba a desaparecer en deudas ajenas antes de que terminara la semana. No porque su familia fuera mala gente, sino porque así había funcionado siempre. Y ella había dejado que funcionara así porque nunca se había dado permiso de decir, esto es mío. Esa tarde recogió sus cosas, se despidió de las compañeras y tomó el camión a la casa. No le dijo nada a nadie esa noche. La segunda enseñanza llegó 3 semanas después, cuando Consuelo empezó a buscar trabajo y se topó con algo que no esperaba: el miedo de otras personas. Fue a una entrevista en una clínica más grande, en Tlalnepantla. La entrevistadora era una mujer joven, de unos 35 años, muy bien vestida, que la miró con una sonrisa educada y le preguntó su edad. Cuando Consuelo dijo 50, la sonrisa no cambió, pero algo en los ojos de la joven sí cambió. Le dijeron que le avisaban. Nunca le avisaron. Consuelo salió de esa entrevista a la calle, paró en una esquina y se quedó parada un momento mirando el tráfico. Sintió algo horrible, no vergüenza. Algo peor, sintió que quería disculparse por tener 50 años. Como si su edad fuera un error que había cometido. Y entonces pensó en la señora del metro y se preguntó, ¿cuántas veces en mi vida me he disculpado por ser lo que soy? Esa pregunta le quedó dando vueltas días enteros, y de tanto darle vueltas, entendió algo, que había pasado la mitad de su vida pidiendo permiso para existir en los espacios de los demás, permiso para hablar, permiso para opinar, permiso para soñar con un puesto de tamales que, si lo pensaba bien, era lo más honesto y real que había querido en años. Eso era lo que tenía que parar. La tercera enseñanza fue la más dolorosa. Era un domingo de mayo. Ya llevaba casi 3 meses guardando su dinero en silencio. Ese día le faltó poco para contarlo todo. Su mamá se puso mal. No era grave, fue un mareo, pero asustó a todos en la casa. Tuvieron que llamar al médico particular porque era domingo y el IMSS estaba cerrado. La consulta costó 600 pesos. Rocío, la cuñada, se puso nerviosa y dijo que no tenía dinero. Itzel tampoco, y todos voltearon a ver a Consuelo. Consuelo sintió el jalón, ese jalón que conocía muy bien, el de toda la vida, el de ser la que siempre resuelve, la que siempre tiene, la que nunca falla. Sintió que debía sacar el teléfono, transferir de su cuenta secreta y salvar la situación como siempre.
Llegó a desbloquear el teléfono y se detuvo. No porque no quisiera ayudar a su mamá, sino porque en ese segundo entendió algo que le cambió el pecho entero. Si ella pagaba con su dinero secreto, no era por amor, era por costumbre, era porque no sabía estar presente sin ser útil, era porque confundía querer a alguien con ser indispensable para ellos. Guardó el teléfono, abrió su bolso, sacó el dinero en efectivo que siempre cargaba para los gastos del día, que sí alcanzaba para la consulta, y lo puso sobre la mesa. Con esto alcanza, dijo, pero vamos a tener que organizarnos mejor para estas cosas. Rocío la miró rara. No dijo nada. Y Consuelo entendió, al fin, la diferencia entre dar por amor y dar por miedo a no ser querida. La cuarta enseñanza llegó callada, sin drama, una mañana de junio. Consuelo estaba sentada en la mesa de la cocina, muy temprano, antes de que se levantara alguien, con su café de olla y su libreta de cuentas. Llevaba ya casi 5 meses guardando dinero. No era mucho, pero era suyo, completamente suyo. Sacó la libreta, hizo los números, y se quedó mirando la cifra escrita con su propia letra. Era suficiente para comprar una vaporera grande, ingredientes para 2 docenas de tamales y un permiso temporal de venta en la vía pública. No era su sueño completo, era el principio de su sueño. Y en ese momento, sin que nadie estuviera ahí para verlo, Consuelo sonrió. Una sonrisa de las que ya no dependía de que nadie la viera para ser real. Entendió que los sueños no esperan el momento perfecto. Esperan que tú decidas que es suficiente lo que tienes para empezar. Junio, julio, agosto. Consuelo encontró trabajo nuevo en agosto, de recepcionista en una veterinaria más chica, pero más cerca de su casa. Ganaba un poco menos, pero caminaba. No pagaba pasaje. Los fines de semana, en vez de limpiar casas ajenas, empezó a hacer tamales. El primer sábado que puso su vaporera en la banqueta de afuera de la clínica donde antes trabajaba, le temblaban las manos. Llegó a las 6:30 de la mañana. Acomodó todo, puso un mantelito de hule, escribió en un papel con plumón, tamales de Consuelo, hechos con maíz de Hidalgo. El primer cliente llegó a las 7:15, un señor que iba de camino al trabajo. Le compró 4 de rajas y 1 de elote. Le pagó con un billete de 50 pesos y le dijo que se los pusiera en servilleta, porque iba corriendo. Consuelo le dio el cambio, los envolvió, y cuando el señor se fue, se quedó mirando los 20 pesos que le sobraban en la mano. 20 pesos que no existían ayer. 20 pesos que ella había hecho. Para las 10 de la mañana había vendido todo. Las semanas que siguieron, Consuelo fue aprendiendo. A veces sobraban, a veces faltaban. Algunos sábados llovía y no salía, pero siguió, un sábado tras otro, sin anunciarlo, sin contarlo en casa todavía, guardando cada peso de ganancia en su cuenta. En septiembre, 2 meses después de empezar, le contó a su hija Itzel. No fue un momento dramático. Estaban las 2 en la cocina un miércoles en la noche, Consuelo lavando los trastes e Itzel comiendo las sobras de la cena, cuando Consuelo dijo, sin voltear a verla, «Llevo 2 meses vendiendo tamales los sábados». Itzel levantó los ojos del plato. «¿Qué? ¿Y por qué no dijiste nada?» «Porque primero quería saber si funcionaba». Silencio. «¿Y funciona?» Consuelo apagó el chorro de agua y se secó las manos. Se volteó a ver a su hija y dijo, con una calma que Itzel no le había visto en mucho tiempo, «Sí, funciona». Itzel la miró un momento y luego dijo algo que Consuelo no esperaba. «Oye, ma, ¿te puedo ayudar los sábados?» Consuelo sintió que algo muy apretado adentro del pecho se soltaba al fin. La reacción de las demás fue variada, como siempre pasa cuando alguien cambia. Rocío dijo que por qué no había avisado, que ella también hubiera ayudado. La mamá de Consuelo se quedó callada cuando se enteró y después de un rato largo dijo, «Tu abuela estaría muy orgullosa», y no dijo más nada, pero para Consuelo eso fue suficiente para todo.
Las compañeras de la veterinaria empezaron a pedirle tamales por encargo para los cumpleaños. El doctor Fuentes, el que la había corrido, pasó un sábado mañana por la banqueta, la vio con su vaporera y su mantelito y se detuvo. Compró una docena sin decir nada sobre lo que había pasado y Consuelo se los vendió con la misma sonrisa de siempre, porque ya no necesitaba que él entendiera nada. Fue en el mercado de su colonia, un sábado de noviembre, donde Consuelo la vio. Se llamaba Remedios. Trabajaba de cajera en la farmacia de la esquina. Tenían más o menos la misma edad, 40 y tantos, y Consuelo la conocía de verla pasar, pero nunca habían cruzado más de un saludo. Ese día Remedios estaba parada frente a un puesto de telas, mirando unos retazos, con esa expresión que Consuelo reconoció en un segundo. La expresión de alguien que está mirando algo que quiere, pero ya se convenció de que no puede tenerlo. Consuelo se acercó. Bonitas telas, ¿verdad? Remedios se sobresaltó un poco. Sí, muy bonitas. No más, estoy viendo. Coses. Cosía. Ya no tengo tiempo, ni máquina, la verdad. La vendí cuando se nos apretó la cosa. Consuelo asintió. Conocía eso de memoria. ¿Y qué harías si tuvieras tiempo? ¿Si tuvieras la máquina? Remedios la miró raro, como preguntándose por qué le estaba haciendo esa pregunta a una desconocida en el mercado. Pues, me gustaría hacer manteles. Siempre me han gustado los manteles bordados. Mi mamá bordaba muy bonito. ¿Y qué te falta para empezar? Remedios soltó una risa corta, de esas que no tienen alegría. Pues, todo. El dinero, el tiempo, la energía. Llego muerta del trabajo. Entre mi mamá y mis hijos y la casa, no queda nada. Consuelo la miró en silencio un momento. Y luego dijo, tranquila, sin sermón, como quien comparte algo que le regalaron y que no tiene para qué guardar. El dinero que nadie sabe que tienes es el único que de verdad es tuyo. Remedios frunció el ceño. ¿Qué? Empieza chiquito, tan chiquito que no duela, sin decírselo a nadie, sin pedir permiso, sin esperar que alguien te diga que es buena idea. Consuelo hizo una pausa. El silencio duele cuando lo usas para aguantar, pero cuando lo usas para construir, se convierte en otra cosa. Remedios se quedó callada. Tenía los ojos brillosos. ¿Tú cómo sabes eso?, preguntó al fin, bajito. Consuelo sonrió, porque me lo dijo una señora en el metro que nunca volví a ver, y tardé 8 meses en entenderlo. Se despidieron. Consuelo siguió su camino por el mercado. Y mientras caminaba entre los puestos, con su bolsa en el brazo y el sol pegando fuerte en la lona del techo, pensó en la señora del metro, en sus manos llenas de marcas, en sus ojos tranquilos, en esa frase que le cambió el rumbo sin que ella supiera todavía que se lo iba a cambiar. A veces la persona correcta llega en el momento exacto y lo único que tienes que hacer es escuchar. ¿Y tú ya tuviste ese momento? Ese en el que te diste cuenta de que llevabas años dándole todo a todos y que en algún punto del camino te habías quedado sin nada para ti, sin un peso que fuera solo tuyo, sin un sueño, que no tuvieras que pedirle permiso a nadie para soñar. Hay algo que llevas mucho tiempo queriendo hacer y siempre encuentras una razón para dejarlo para después. Entonces quiero pedirte algo pequeño, pero real. Escribe aquí abajo. Día 1. Y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo para ti. No tiene que ser grande. Puede ser apartar 20 pesos. Puede ser sacar ese cuaderno que tienes guardado. Puede ser decir que no a algo que no te toca cargar. Quiero leer cada comentario, cada uno de ellos. Si la historia de Consuelo te llegó al corazón, entonces este canal es para ti. Aquí, cada semana, hay una historia nueva, de mujeres de verdad, de lecciones que se aprenden cuando la vida no te deja de otra. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que todavía es tiempo, que nunca es tarde para guardar algo para una misma, mándale este video. A veces la historia correcta llega en el momento justo porque alguien tuvo el cuidado de compartirla.
Gracias por estar aquí, por escuchar, por no rendirte. Consuelo no se rindió, y tú tampoco tienes que hacerlo.